Hola, hola, muy buenas noches amigos. El día de hoy vamos a estar hablando de cómo ha evolucionado el concepto de educación a lo largo de la historia, desde la época de Platón hasta nuestros días. Justamente el objetivo de este trabajo es comprender cómo ha evolucionado el concepto de educación desde los pensadores clásicos como Platón hasta los contemporáneos como Freire y Almada, y reflexionar sobre su vigencia en la actualidad. Los bloques temáticos que vamos a estar tratando justamente se dividen en 4 partes, ¿verdad? Tenemos los pensadores clásicos, en donde encontramos a Platón y Aristóteles. Tenemos a los pensadores de la Ilustración y Modernidad, donde tenemos a Rousseau, Kant y Makarenko. Tenemos a la educación del siglo XX, donde tenemos pensadores como Dewey, Skinner, Peters y Neil. Y por último tenemos también la educación crítica alternativa, donde tenemos a Illich, Frey y Almada, que son los contemporáneos. Vamos a empezar hablando de los pensadores clásicos. Como ustedes saben, los pensadores clásicos más famosos, digamos, y que sobresalen en la antigüedad son justamente Platón, que es un filósofo griego, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Fundó la Academia de Atenas y desarrolló la teoría de las ideas, reflexionando sobre educación, política y ética. Concepto de educación para Platón. La educación es el proceso que guía al alma hacia la verdad, alejándola de las sombras de la ignorancia. Principales aportes de Platón que podemos mencionar está el idealismo educativo, formar al ciudadano no justo, y también tenemos a la importancia de la educación moral y filosófica. Una frase célebre de este pensador es: la educación es enseñar a desear lo correcto. Luego tenemos a otro pensador muy famoso que resaltó también, que es Aristóteles. Aristóteles es un filósofo griego, justamente discípulo de Platón y maestro de Alejandro Magno. Fundó el Liceo y aportó el pensamiento occidental en áreas como lógica, ética, política y educación. Podemos mencionar también que para Aristóteles la educación es el medio para alcanzar la virtud y la felicidad, desarrollando la razón y el carácter. Principales aportes de Aristóteles: educación según etapas de la vida, formación integral ética, intelectual y física. La frase célebre que destaca de este pensador que podemos mencionar es que la educación es el mejor provisionamiento para la vejez. Luego tenemos a los pensadores de la Ilustración y Modernidad, que son 3 en este caso, ¿verdad? Vamos a estar hablando de Jean-Jacques Rousseau, que es un filósofo, escritor y pedagogo suizo que defendió la educación natural y la libertad individual, influyendo en la pedagogía moderna, con obras como Emilio o de la educación, que es la figura clave de la Ilustración, justamente esa obra. Concepto de educación para Rousseau: la educación debe respetar la naturaleza del niño y permitir su desarrollo libre. Y justamente los principales aportes de Rousseau son la educación natural y la crítica a la educación tradicional. También tenemos una frase célebre de este pensador, que es: el hombre es bueno por naturaleza. Estamos hablando también justamente de otro pensador muy importante en esta época, que fue Immanuel Kant. Immanuel Kant es un filósofo alemán considerado uno de los más influyentes de la filosofía moderna. Su obra principal, justamente Crítica de la razón pura, transformó la epistemología y la ética, defendiendo la autonomía moral y el uso de la razón. El concepto de educación para este pensador justamente es que la educación forma la libertad y la autonomía moral del ser humano. Los principales aportes de Kant son la educación natural, crítica a la educación tradicional. Frase célebre de este autor, justamente: el hombre no es más que lo que la educación hace de él. Luego tenemos también a Makarenko, a Anton Makarenko, que es un pedagogo y escritor soviético, también que defendió la educación colectiva y disciplinada, centrada en el trabajo en equipo, y aplicó sus ideas en la formación de jóvenes, en el sistema penitenciario y en la creación de comunidades educativas. El concepto de educación para Makarenko
Dice que la educación es un acto colectivo orientado al trabajo y la responsabilidad social. Principales aportes de Makarenko está la educación comunitaria y la disciplina solidaria. Frase célebre de Kan Makarenko: educar no es hablar, es actuar junto a los educadores. Vamos a estar hablando también de otros pensadores como de la educación del siglo XX. Tenemos a 4 principalmente. Los 4 más importantes son John Dewey. John Dewey es un filósofo y pedagogo estadounidense. Defendió una educación centrada en la experiencia. El concepto de educación para Dewey es: la educación es un proceso de vida, no una preparación para la vida futura. Los principales aportes de este pensador son aprendizaje por la experiencia y método activo y experimental. Frase célebre que destaca de este pensador: la educación no es una preparación para la vida, la educación es la vida misma. Luego tenemos a Skinner, que es un psicólogo y conductista estadounidense, quien desarrolló la teoría del condicionamiento operante. El concepto de educación para Skinner es que la educación es la modificación del comportamiento mediante reforzamientos. Principales aportes de Skinner: condicionamiento operante y programa de enseñanza programada. Y podemos destacar una frase célebre de este pensador: la educación es lo que sobrevive cuando lo aprendido ha sido olvidado, dice. Así que Skinner fue también uno de los principales influyentes de esta época. Tenemos también a Peters, filósofo y pedagogo británico, que enfatizó que la educación debe ser un proceso de transmisión de conocimientos y una formación crítica que promueva la autonomía moral y el pensamiento racional, dice. También tenemos que Skinner decía que la educación es un proceso de iniciación al conocimiento y a valores racionales. Principales aportes de Skinner tenemos educación y razonamiento crítico, rechazo a la mera transmisión de información. Y podemos resaltar que este pensador decía que educar es iniciar a las personas en formas valiosas de vida. Por último, pero no menos importante, dentro de esta clasificación tenemos a Neil. Neil decía que la educación debe ser libre, basada en la felicidad y la autorregulación del niño. Sus principales aportes son la educación democrática y la autonomía infantil. Frase célebre que destaca de este pensador: la felicidad es más importante que el éxito académico. ¿Y qué tan importante lo que menciona ahí Neil justamente? La felicidad es más importante, o la felicidad, ¿qué dice Neil? A ver, la felicidad es más importante que el éxito académico. Qué importante es tener en cuenta eso actualmente, en un mundo en donde la gente solamente se enfatiza en estudiar, juntar certificados, estudiar, y no le da importancia a lo que es no le da importancia a los sentimientos, a las emociones, y eso deriva justamente ahora en muchos problemas psicológicos y emocionales. Así que hay que tener en cuenta que no hay éxito si no hay felicidad. Luego tenemos, dentro de la clasificación de educación crítica y alternativa, tenemos a Illich, que es un filósofo y teólogo austroamericano. El concepto de educación para Illich: la educación debe ser desescolarizada, aprender debe ser libre y comunitario, nos dice Illich. Principales aportes de Illich: critica al sistema escolar y redes del aprendizaje libre. También la frase célebre que destaca en este pensador es que la escuela convierte en necesidad lo que debería ser deseo. Tenemos también a Freire, que es un pedagogo brasileño que desarrolló la pedagogía crítica, donde la educación debe ser un proceso liberador que fomenta la conciencia crítica y la participación activa de los oprimidos para transformar la sociedad. El concepto de educación para Freire dice que es un acto de liberación y transformación social. Sus principales aportes son la educación popular y la concientización y diálogo pedagógico. Frase célebre de este pensador justamente es que la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que cambiarán el mundo.
Y por último, pero no menos importante, tenemos a Martín Almada, que es un pedagogo paraguayo y activista paraguayo. Ha promovido la educación popular y crítica, enfocándose en la integración de la cultura local y la justicia social, y luchando contra las dictaduras y la opresión en América Latina. El concepto de educación para Almada justamente dice que es un proceso emancipador adaptado a los desafíos actuales. Los principales aportes de Almada son la educación crítica latinoamericana y la formación de sujetos sociales comprometidos. Frase célebre que podemos destacar de este pensador justamente, que educar es sembrar esperanza en la historia. Tenemos un cuadro comparativo en donde podemos ver las similitudes y diferencias que existen entre estos pensadores. En un solo cuadro justamente pueden ver aquí el resumen de todo lo que estuve mencionando, pero en una sola parte van a poder ver todas el resumen de las similitudes, diferencias, los conceptos de educación que tienen cada pensador de las 4 etapas que estuve mencionando. Podemos entonces decir que la educación crítica propuesta por Frey y Almada es la más relevante hoy, ya que promueve una ciudadanía activa, capaz de enfrentar injusticias y construir un mundo mejor. La educación no puede ser neutra, debes asumir un compromiso con la transformación social. Y justamente hoy la metodología activa, como el aprendizaje basado en proyectos, reflejan el pensamiento de Dewey. A su vez, también la práctica de educación popular en movimientos sociales aplican las ideas de Frey y Almada. Para concluir este trabajo, podemos decir que la evolución del pensamiento educativo demuestra que la educación no es un acto neutral, sino un proceso histórico, cultural y político. Desde Platón hasta Almada, hasta hoy día, ¿verdad? En la actualidad, cada autor ha aportado una visión única que hoy se sintetiza en la necesidad de una educación crítica, participativa y transformadora. Con esto concluimos el video. Espero que les haya gustado este video. Déjenme sus likes y sus comentarios y nos vemos en un próximo encuentro. Adiós.